Los niños deben ser y son propiedad de las madres y así lo defienden en sus escritos y lo defienden públicamente. Eso para nosotros es un extremo. En el otro extremo no hemos encontrado asociaciones ni movimientos que defiendan que los niños deben ser propiedad de los padres y deben tener los papás el pleno poder sobre su custodia. Eso hay que irse a países de un integrismo islámico para ponerse al mismo nivel que el feminismo radical. Es decir, hasta que aquí les habla que todos esos meses de rebote de un juzgado a otro pueden provocar meses y años de niños separados de sus padres. Hasta 3 años. No sé si tienen ustedes hijos. Y 6 años separados, niños sin el contacto de sus padres. Me voy a ahorrar más calificativos, pero voy a emplear 10 segundos en decir que todos los totalitarismos y dictaduras, y para mí la aplicación que se ha hecho de la ideología de género en España es absolutamente totalitaria y dictatorial. Una de las características es la negación del dolor ajeno, la negación del dolor que causan a las verdaderas víctimas, que son, entre otros, niños y padres separados. ¿De acuerdo? Y no he escuchado en este país absolutamente a nadie negar que existe maltrato hacia las mujeres. A nadie. A ni una sola asociación le he oído negar que existen casos de mujeres maltratadas. Nadie, a pesar de las acusaciones que recibimos. Sin embargo, hay un negacionismo absoluto del dolor y daño humano que está causando toda esta aberración jurídica. Yo sí lo califico de aberración jurídica, muchos juristas también. Hablar de los problemas procesales y de carácter sustantivo que plantea la aplicación de las normas del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con la Ley Orgánica 1/2004, la denominada Ley Orgánica de Violencia de Género. Hay que tener en cuenta que el artículo 92, en su apartado 7º, establece una prohibición o un veto absoluto a la guardia y custodia compartida. Anteriormente se han hecho referencia a ellos en el supuesto de que los padres o alguno de los padres esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la integridad moral, la libertad o indemnidad sexual de cualquiera del otro cónyuge o bien contra los hijos que convivan con ellos. Bueno, pues este precepto, la verdad es que ya por sí mismo plantea problemas procesales. ¿Qué es estar incurso en una causa penal? Debemos entender la mera interposición de la denuncia. Si esa denuncia se inadmite a trámite, la mera interposición de la denuncia es estar incardinado ya en un proceso penal y, por tanto, estar sometido a la pena de banquillo. Pues, hombre, no parece admisible y las legislaciones autonómicas parece que optan por rechazar esa tesis. En segundo lugar, podríamos entenderlo con el auto de admisión. Si se incoan unas previas, pues se le citará en calidad de imputado, se le dará un día y después habrá una resolución. O bien continuamos o bien no continuamos. Pero en todo caso, si se procede al archivo, ¿ha estado en curso una causa penal? Pues hombre, sí, porque ha sido citado en calidad de imputado, se le ha tomado declaración en tal calidad, con la asistencia letrada, pero la resolución ha sido con un sobreseimiento, ya sea un sobreseimiento libre o un sobreseimiento provisional. Oh, perdone. ¿Me oyen ahora mejor? Bien. ¿Más de frente? Es que de verdad que es un poco invasivo. Es invasivo, de verdad, o sea, ya me voy yo hacia atrás para que no esté tan... Me atemoriza, no me atemorizáis vosotros, pero me atemoriza el micrófono. Bueno, decía que yo entiendo que teniendo en cuenta el contenido de la causa y sobre todo la resolución, no se puede entender como estar incurso en una causa penal la mera citación en calidad de imputado y la automática sobreseimiento provisional o sobreseimiento libre, porque hay que tener en cuenta que el proceso penal tiene unos trámites, pero el hecho de que se dé cumplimiento exquisito o exhaustivo a este tipo de trámites no conlleva la vulneración de la presunción de inocencia, porque no se practican diligencias que prueben la culpabilidad. En todo caso, tenemos que tener en cuenta siempre un derecho fundamental, la tutela judicial efectiva de las personas. Todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, aunque sé que en los supuestos de violencia de género, que es como nos gusta llamarlos a todos, porque es más fácil, rige el principio contrario. El hombre es culpable hasta que no demuestre que es inocente. Pues bien, yo creo, y la tesis que más hay que acoger,
es que exista un auto de procesamiento, en el caso de las diligencias previas, o un auto de transformación en procedimiento abreviado. O sea, es decir, que haya una imputación con indicios evidentes, porque ya se habrá hecho un juicio de valor, se habrán practicado aquellas diligencias de prueba indispensables para exigir una mínima acreditación de los hechos. Pero esto también plantea sus dudas. ¿Qué ocurre si la sentencia definitivamente es absolutoria? Pues hombre, tenemos que a una persona se le ha sentado en el banquillo, le hemos tenido ahí sometido a un proceso penal y durante todo este tiempo ha estado incurso en un proceso penal. Entonces, la sentencia es absolutoria. Durante este tiempo tenemos que entender que el procedimiento civil que se ha iniciado y que ya se llevará o en un juzgado de violencia de género o en un juzgado de familia habrá estado mediatizado y, por tanto, limitado en sus posibilidades. No habrán tenido la posibilidad de optar entre la guardia y custodia compartida o la tesis, o bien estará sometido única y exclusivamente a la tesis de la guardia y custodia en exclusiva otorgada a la otra parte, en este caso a la mujer. Y entonces tendremos que decirle, pues mire, lo siento mucho, usted tendrá que ir al procedimiento de modificación de medidas definitivas, porque las medidas estarán adoptadas. Pues bueno, pues lo siento mucho. Podremos decir que es el proceso penal, podremos decir que es que la Administración de Justicia comete errores, pero en todo caso la persona será directamente perjudicada por nuestro propio sistema. Es una de las causas que realmente habría que denunciar y habría que pues optar como en una cuestión de perjudicialidad penal. Lo que pasa es que las medidas de carácter civil no pueden esperar, porque hay que tener en cuenta que siempre habrá menores, con lo cual tendremos una contradicción entre lo que es necesario resolver y lo que es la aplicación de las normas procesales, ya sean en el ámbito civil o en el ámbito penal. Pero luego el artículo 92.7 tiene un segundo apartado que a mí me gusta bastante, o sea, este da mucho más juego que el anterior. Y es que tampoco procede la guardia y custodia compartida cuando el juez advierta de las alegaciones de las partes y de las pruebas, pues que la existencia de indicios fundados de violencia doméstica. Claro, aquí ya estamos directamente en un proceso civil y en este caso tenemos que discernir entre competencias de los juzgados. Una cosa es el juzgado de instrucción, otra cosa es el juzgado de familia puro y duro y otra cosa es el juzgado, un tercer juzgado, es el juzgado de violencia de género que tendría en este caso competencias en materia civil y en materia penal. Pero en mi caso yo era un juez mixto, un juez de instrucción y un juez de civil, pero en este caso me encuentro en el típico juicio verbal pues de familia. Entonces, claro, de las alegaciones de las partes. Aquí ya entran en juego otros preceptos, entre ellos la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Desde que entró en vigor la nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los jueces hemos sido excluidos del control procedimental. Yo no controlo la admisión a trámite de la demanda y, por tanto, no controlo las alegaciones de las partes. No controlo el contenido de la contestación de la demanda y solamente puedo conocerlo en el caso en que se me pida la práctica de pruebas anticipadas. Pero si esto no sucede y yo me veo en el acto de la vista oral, me encuentro con que tengo alegaciones de las partes. Pues eso es un problema, porque claro, estoy en un juicio civil, pero de las alegaciones de las partes. ¿Y qué tipo de normas aplicamos cuando estemos valorando las alegaciones de las partes? En el juicio verbal rige la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entonces, para interrogar a las partes tengo que proceder de conformidad con el artículo 304 y 305 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, buenos días, usted señor, comparece en calidad de parte demandada o actora, se le formulan una serie de preguntas, de contestar afirmativa o negativamente, pudiendo hacer las aclaraciones o precisiones que tenga por conveniente. Pero si me lo niega, o sea, o si me duda, o si responde de forma evasiva, yo lo tendré por admitidos. Pero claro, si de esas alegaciones yo desprendo la concurrencia de indicios de carácter penal, tengo un pequeño problema. Es que esa persona, de esas alegaciones, yo tendría que deducir testimonio. Ese testimonio ya iría en contra de la persona. Y yo, sin embargo, tendré por admitidos esos hechos. ¿Esto qué plantea? Primero, entiendo que como juez civil yo no puedo entrar a conocer de esos hechos. Ni siquiera puedo preguntarle, es decir, yo tendría que paralizar el procedimiento civil y decirle, estamos en un juicio verbal de familia, hay que discutir lo que hay que discutir y yo no tengo competencia, porque no hay que olvidarnos que los juzgados de violencia de género, de conformidad con el artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el artículo 14.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tienen competencia exclusiva y excluyente en materia de violencia de género, ya sea en fase penal o sea en el aspecto civil. Con lo cual, ni puedo entrar a conocer
de los aspectos penales, eso lo tengo absolutamente vetado, y en segundo lugar tampoco puedo resolver de aquellas cuestiones civiles si considero que concurren unos supuestos de violencia de género. Pero la cosa se complica aún más. Siempre hay una norma que sigue hilando lo que debe hilar más. Entonces, ¿qué pasa? Teóricamente existe el artículo 49 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dice pues, que, bueno, que nosotros en el momento en que conozcamos pues, debemos inhibirnos al juzgado de violencia sobre la mujer para que él conozca de la resolución de las medidas civiles. ¿Vale? Pero salvo que hayamos convocado al acto de la vista. ¿Cuál es el problema? Con la exclusión de cualquier tipo de competencia procedimental, que la mayoría de las ocasiones yo voy a estar en el acto de la vista. Pues muy bien, estoy en el acto de la vista, estoy ahí, el juzgado de violencia me va a decir, ah, no, a mí no me mandes el procedimiento civil. Yo conoceré si hay violencia de género y tú te quedas con tu procedimiento civil. Muy bien. Entonces yo resuelvo, dicto el auto de medidas provisionales, dicto la sentencia definitiva y entonces me encuentro con que el juzgado de violencia de género puede haber archivado la causa, con lo cual no ocurre nada, o puede, en su caso, dictar un auto de órdenes de protección revocando el contenido de mis resoluciones. Y ahí ya entramos en el juego de la competencia funcional, porque mis resoluciones solamente son revocables por la autoridad y no por mi compañero de al lado con competencia objetiva por razón de la materia. Es decir, seguimos rizando el rizo. Pero bueno, hay otros problemas, que es que dice que cuando nosotros también descubramos, pues como en estos supuestos, que hay indicios, dice que yo convoque al Ministerio Fiscal. Es que el artículo 49 bis, la verdad es que tiene mucho juego. Le da ahí a la pelota. Sí, es como jugar un partido de tenis. Pero bueno, yo estoy ahí de repente, me veo una cancha, digo, bueno, pues ¿qué hago? Si ni siquiera voy vestida para la ocasión, no tengo raqueta, no tengo pelota, pues bueno, me dan por todos los lados, pero aquí estoy. Pues bueno, convocar a una comparecencia con el Ministerio Fiscal. Sigo siendo un juez de familia. ¿Es que se han olvidado de mis competencias? ¿Es que nos olvidamos de que soy un juez de familia? ¿Cómo voy a preguntarle a una persona, conforme a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si usted ha cometido un acto de violencia sobre la mujer? Porque el artículo 92 habla de los padres, pero el artículo 49 bis ya habla del hombre sobre la mujer, con lo cual no nos olvidemos de eso. Las terminologías parecen indiferentes, pero tienen su juego. Entonces, pues bueno, ¿qué hacemos? Pues bueno, pues a mí se me plantean varias opciones. Por un lado, puedo coger y decir, vale, pues una comparecencia. Bueno, pues voy a citar a las partes y digo, bueno, actúo como si fuese un juez de instrucción, pero ¿puedo actuar como juez de instrucción? No está previsto. Las comparecencias en los trámites de juicio verbal se rigen por la Ley de Enjuiciamiento Civil y yo no puedo decirle, comparece usted en calidad de imputado. ¿A santo de qué? ¿A santo de qué? Si yo soy la juez de instrucción, le tendré que citar en horas del juzgado de instrucción y decirle, mire, que ahora ya le puedo asistir de letrado. Pero es que en una comparecencia al Ministerio Fiscal, para que él deduzca si va a deducir testimonio, va a incoar el correspondiente procedimiento penal. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues estos son todos los tipos de problemas procesales que se plantea para el juez de familia, porque nos olvidamos de las competencias funcionales, de las competencias objetivas y nos olvidamos sobre todo de algo fundamental: los derechos fundamentales de las personas implicadas. Porque además, cuando se utiliza el término padres, pero luego se utiliza el término hombre que comete un acto de violencia contra la mujer, ya claramente nos estamos refiriendo a ¿qué? Ley Orgánica 1/2004. Además hay que tener en cuenta que el artículo 92.7 no surge de la nada, es decir, surge como consecuencia de todas las reacciones sociales que hemos ido teniendo. Pues bueno, nuestra sociedad más o menos demandaba un determinado tipo de ley de protección, de medidas integrales contra la violencia sobre la mujer y entonces, pues bueno, nos dio esta ley que tiene su raíz en la ley anterior, la ley 2003, que establecía las medidas de alejamiento, de prohibición de aproximación. Pues bueno, aquellas pretendían proteger la paz familiar, pero ya la Ley Orgánica 1/2004 fue un poquito más allá, dijo, bueno, protección de la paz familiar. Bueno, la paz familiar, pero para uno de los cónyuges. El otro es el que crea
la inadecuada paz familiar, con lo cual vamos a limitarle también sus derechos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no se puede hablar simplemente de estar en curso una causa penal, sino que habrá que tener en cuenta, y estos son los problemas sustantivos, de esos términos que se utilizan en estos preceptos, porque no bastará con acreditar la concurrencia de un tipo penal del artículo 153, que es aquel que golpear o maltratar en una ocasión a la que haya sido su cónyuge o pareja o persona con la que haya estado ligada con una análoga relación de afectividad, sino que además tendremos que ir al artículo primero de la Ley Orgánica 1/2004. Ayer a la noche tuvimos una pequeña discusión porque yo digo que yo me muestro en contra de la aplicación de la Ley Orgánica de Violencia de Género. A mí me parece que es cierto que mueren mujeres, pero yo no voy a entrar en la raíz por la que mueren, porque como se ha dicho antes, puede haber muertes, pues, digamos, ¿cómo lo han llamado? Muertes pasionales, pues, por desequilibrios. Las razones nunca se explican. Siempre sale en la tele, pues ha muerto la mujer número 62 y le ha matado y tenía orden de protección o no tenía orden de protección. Pero nunca vamos a ver si esa muerte realmente se incardina en el artículo primero. Sea un concepto equivocado o no, porque tengo a un compañero que me dijo que toda norma que permite una interpretación que permita o favorecer o perjudicar a una de las partes, pues bueno, es una norma que no puede entenderse fácil de comprender, puede entenderse erróneamente. Pues a mí me hizo pensar anoche, pero sigo pensando que tenemos que definir el concepto machista de algún modo. Es cierto que no es un buen concepto, porque lo que dice es discriminación, sometimiento o relaciones de poder, y además a la que se somete a la mujer. Tenemos que entender que la sociedad ha cambiado. No podemos seguir pensando en nuestras abuelas o en nuestras madres, porque difícilmente es comprensible que las personas de mi edad o de mi generación a posteriori, las de mis hermanas o en su caso la de mi sobrina que tiene 9 meses, puede ser la misma. Sometimiento, discriminación, habrá que demostrarlo y de hecho hay sentencias del Tribunal Supremo en las cuales se rechaza estos conceptos, se exonera al hombre de un delito de lesiones, de un delito de violación, porque dice que la mujer está en iguales condiciones de defensa. Es decir, una sentencia no vale por la mera aplicación de una norma. No podemos vulnerar derechos fundamentales porque el Código Penal diga el que golpeare o maltratare. No, el que golpeare o maltratare como consecuencia de ese sometimiento, esa discriminación o de esa relación de poder. Nos guste o no nos guste el concepto, porque por ejemplo Fernando y yo tuvimos ayer pues un pequeño, digamos, criterios diferenciales, exactamente. Pero es lo que tenemos. O sea, yo sé que cuesta mucho entender que tenemos que jugar con lo que tenemos, pero los jueces estamos sometidos al imperio de la ley y no podemos cambiarlo. Pero yo sí que creo que siempre que se dicte una sentencia de violencia de género hay que ser un poco valiente, hay que ser un poco exhaustivo. Y lo digo sobre todo porque hay un ejemplo muy claro. Yo recuerdo al juez decano de Barcelona que se peleó con su mujer, se denunciaron ambos recíprocamente y fueron condenados por faltas. Por faltas. ¿Por qué? Porque el artículo 153 prevé que si concurre el artículo primero de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral, entonces, aunque no lo diga, pero entonces esa falta leve del artículo 617 lo convertimos en un delito de lesiones. Es decir, lo que es una falta de lesiones dolosas se convierte en un delito de lesiones dolosas. Pero, sin embargo, si no concurre esa circunstancia, nos vamos a la falta. Y las faltas de lesiones dolosas no son constitutivas de un supuesto incardinado en la Ley Orgánica 1/2004. Y ya va siendo hora de que esas sentencias fluyan y de que esas sentencias se dicten. Pero el problema no surge solamente por eso. Porque en un proceso penal no interviene solo el juez, intervienen los letrados, intervienen las partes, interviene el fiscal, interviene el juez de instrucción e interviene el juez de lo penal. Y yo siento decirlo, pero los hombres no saben llorar, o por lo menos lloran en las esquinas donde no les vea nadie. Pero yo me encuentro muchas veces con que hay una agresión mutua en la que la única agredida es la mujer. Entonces pregunto, machaco a preguntar y me hago la tonta y vuelvo a preguntar. Y resulta, no, es que me arañó y entonces yo, pues bueno, la repelí y le di un bofetón y demás. ¿Cómo? O sea, a usted la han atacado antes y ¿por qué usted no ha interpuesto denuncia? Hombre, no voy a denunciar, claro.
Es que, a ver, los hombres no saben llorar, de verdad. Ya va siendo hora en que si en este país se tiene que sancionar todo tipo de acto violento, se sancione todo tipo de acto violento, con independencia de quién sea el autor. Pero lo que no puede ser es que aquello que surja en una situación de igualdad no se denuncie, porque esa situación de desigualdad es la que permite, sin prueba alguna y en base a la mera declaración de la denunciante perjudicada, que yo no la llamo víctima, pues abocar a una serie de indicios que en su caso pueden abocar a una sentencia condenatoria. No es válido. Tenemos que tener en cuenta que la ley tiene sus defectos, que es necesario que todos trabajemos en una dirección y eso implica que todos nos molestemos. Porque yo tengo un índice, o tenía un índice, porque ya no resuelvo órdenes de protección, como ha dicho antes Ángel Dolado, estoy en un juzgado cómodo, aunque me pongo la fina a poner sentencias, pero en todo caso, cuando alguien solicita una orden de protección, no basta la concurrencia de una agresión, no basta la concurrencia de un hombre y de una mujer que mantengan o hayan mantenido una relación de afectividad. Es necesario la aplicación del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Exige la concurrencia de un riesgo grave objetivo para la vida o la integridad física, moral, libertad de la persona atacada, en este caso una mujer. Y si no se acredita ese riesgo grave objetivo... un minuto. Oye, ¿qué es esto? Me está mermando mi capacidad o libertad de expresión. 3 minutos. Bueno, eso ya es otra cosa. Ya me has cortado. Pues bueno, si no concurren esas situaciones, no se puede conceder una orden de protección, porque no concurren los requisitos para otorgarla. Y por tanto, tenemos que ser todos partícipes en ese proceso. Y yo en este caso hago una crítica a todo el mundo. Porque no veo en los letrados que se preocupen, y en esto hablo de los de Bilbao, los de Vizcaya, porque claro, no he ejercido en Sevilla y no habéis venido a ejercer en mi partido judicial, pero lo que he visto es que son meros espectadores de un proceso penal, y no se puede ser espectador, hay que ser jugador, porque en juego no está un bocata, no nos vamos al fútbol. Están las libertades y los derechos fundamentales de las personas. Y sobre todo detrás, porque el marco en el que generalmente se plantean estas cuestiones es cuando dos personas han puesto fin a una relación y normalmente hay menores. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que las personas somos seres humanos y sobre todo somos imperfectos y no nos damos cuenta de que este arma que se nos ha concedido y que podemos utilizar no debemos utilizarla alegremente y sin embargo sí lo hacemos. Entonces los juzgados de guardia nos hemos convertido, o se han convertido porque yo ya no estoy, pues digamos en el pub de turno de guardia y vamos y nos encontramos en ese sentido. Yo voy a poner dos ejemplos muy diferentes. Un ejemplo es aquel en el que otorgué una orden de protección y tuve que forzar a la víctima, en este caso víctima, para que la solicitara. Y voy a poner el último, que se me solicitó una orden de protección. La primera, yo ejercía como juez de primera instancia de instrucción en Amurrio y a mí me llama la Archancha. Y me llama y me dice, señoría, hay una persona con 2 bolsas de basura que están llenas de ropa y que quieren estar escondidas durante 24 horas para coger un avión a Castellón. Ella se llama Begoña. Begoña apareció en mi despacho totalmente asustada. No miraba a los ojos, miraba al suelo. Nunca había puesto una denuncia, ni siquiera quería denunciar. La tuve que convencer para que narrara lo que le pasaba, porque estaba asustada. Llevaba más de 15 años casada. A la semana de estar casada, su luna de miel se acabó. El primer bofetón. No lo contó a nadie, nunca hubo un parte de urgencias. Pero contaba y narraba con exquisito detalle cada golpe, cada llegada a casa. Si la niña tenía una nota, era algo que preocupaba porque empezaba a dar golpes en los armarios, las puertas. Ella tenía que esconder a su hija y ser ella el saco de patatas. Y una semana antes de decidirse ya a irse, eran las fiestas de Bilbao. Y cuando volvían, ella le dijo, vámonos a casa, que es que ya es tarde y la niña está cansada. Iban con otra pareja. La pareja se fue y al doblar la esquina la tiró de un bofetón a la calle, al suelo, perdón.
y la arrastró durante más de 20 metros. No acudió a un servicio de urgencias, pero se acordaba de la hora, se acordaba de todo. Un día le había clavado un tenedor en el brazo izquierdo, pero es que su brazo mostraba los signos del tenedor clavado. Tampoco acudió a urgencias. El último supuesto de la orden de protección que se me solicitó en el juzgado de Guecho es una chica que su chico, ella se había ido de casa, tenían una niña en común, y ella se fue de casa porque quería iniciar una vida, no sé si con otra persona o no, se suponía que sí, pero es algo en lo que yo no me meto porque tampoco importa. Cada cual tiene sus motivos. Entonces el chico se va a ir a esquiar a Jaca y se lleva el coche grande. Ella va a buscar el coche grande y no lo tiene. ¿Qué ha pasado con mi coche? ¿Qué ha pasado con mi coche? ¿Qué ha pasado con mi coche? El coche no era de la chica, el coche era de la empresa del marido. Y ambos habían dispuesto del coche siempre. Entonces tenemos a la chica que llama a la policía y dice no, que ha hablado con su marido y que se ha llevado el coche a Jaca. ¿Ah, sí? A juzgado de guardia. Pero esta chica había puesto una demanda de medidas provisionales que estaba registrado en mi juzgado y le había designado, pues dentro de mes y medio va a tener usted su vista. Cuando se enteró dijo la letrada, yo voy a poner una denuncia. Claro, le tocaba al 2, pero es que lo que no sabe es que los jueces nos sustituimos. Entonces cuando yo entré alegremente por la puerta del juzgado de guardia, dijo, la he cagado, con todas las de la ley y perdón por la expresión. ¿Por qué? Porque empezó a contar que se ha llevado el coche sin permiso, me he tenido que ir de casa porque me agobiaba, porque claro, me preguntaba que a ver dónde salía y con quién iba, y es que, bueno, me sentía presionada, pero es que además un día que iba de cena me lo encuentro en el metro. Eso era lo que se denunciaba, dos supuestos totalmente diferentes. Bases para acreditar uno u otro indicios, la versión de la denunciante, cada cual que crea lo que quiera. Yo tengo claro lo que dicen uno y otro y creo que ustedes saben cuál es la solución. Pues muchísimas gracias por escucharme y ahora seguramente tenemos a Paco que nos va a contar a dónde debemos llegar. Buenas tardes. Bien, pues sin más dilación yo creo que quedan muchas cosas que decir. Porque en esta materia, desde luego, ya lo que estamos cansados muchas veces es que se nos cuenten pues versiones que pueden estar bien, pero que muchas veces no son las auténticas y las que son las que se callan. Yo voy a hablar como juez, pero juez que ama su independencia, como juez que está totalmente volcado en un trabajo que tiene que ser imparcial y objetivo, sin ningún tipo de predeterminación ni de prejuicio. Eso yo creo que tiene que ser el trabajo del juez. Eso es lo que me llevó a ser juez independiente, porque yo también soy fiscal en excedencia. ¿Por qué? Porque el fiscal está sometido al principio de unidad de actuación, aunque hay veces en que hay fiscales que eso del principio de unidad de actuación se lo pasa por las amígdalas. Pero bueno, quitando esas excepciones, realmente el fiscal no tiene por qué tener lo que es la independencia del juez, aunque nos equivoquemos. Voy a empezar diciendo que mi ponencia tiene que ser un homenaje a todas esas Begoñas, esas mujeres realmente maltratadas, que están siendo utilizadas, instrumentalizadas por ese neomachismo de género, porque puestos a poner etiquetas también los vamos a poner nosotros, porque nosotros defendemos la igualdad. Yo soy presidente de la Plataforma Ciudadana por la Igualdad, pero una igualdad con mayúsculas, la igualdad que está reconocida en nuestra Constitución, que no tiene nada que ver con esa igualdad que realmente lo que está detrás es la mayor de las discriminaciones y las desigualdades. Porque aquí el problema de este nuevo neomarxismo neomachista es que se pervierte el lenguaje. Y a los cuerdos se nos hacen pasar por locos los locos. Y los locos se hacen pasar por cuerdos. Y la discriminación y desigualdad se le llama igualdad. Y a quien se quiere cargar el concepto de familia se hace pasar por defensor de la familia. Y a quien dice que defiende los derechos de las maltratadas, realmente, como esa Begoña, las deja en una situación de absoluto desprotección. Es más, es que la auténtica maltratada no interesa que denuncie. Porque de 100 denuncias que puedan ser 95 abusivas, las 5 reales como esta de Begoña, resulta que no interesa porque esa señora requiere recursos, requiere ayuda, requiere medidas eficaces no solamente del juzgado, sino de unos servicios sociales que le tienen que dar auténtica protección, no una pensión muchas veces que puede ser
bienvenida para quien quiere abusar de esa pensión, pero no para una mujer que requiere protección auténtica, que requiere garantías, que requiere a lo mejor una nueva vida en otra ciudad, con un estatuto de mujer protegida, con una nueva vivienda, con sus hijos en colegio, con un trabajo, para que pueda levantar la mirada y decirle a un juez: yo soy, señor juez, una mujer maltratada. Porque la que no tiene ningún desparpajo en decirlo y tiene la mirada altanera es la que llega y dice: a mí mi marido me maltrata porque se ha ido con otra. Que muchas veces detrás de muchas denuncias está el despecho, el resentimiento, el deseo de venganza, que se tienen muchas veces, que son los orígenes de los conflictos de pareja. Pero yo voy a hablar como juez independiente, porque como me ha dicho Nekane, vamos a intentar solucionarlo, pero para solucionarlo nos tenemos que ir al origen del problema. Y yo me he preocupado de ir a los orígenes de lo que es la perspectiva de género, porque el primer problema en este tipo de medidas entre lo civil y lo penal es que a mí como juez en principio me tendría que decir a mí que me den el menos trabajo posible. Carga de trabajo para los juzgados de violencia, menos problemas tengo yo. A mí que me vengan todos los asuntos ya resueltos con convenios reguladores bien o mal hechos, pero que yo tenga que trabajar lo menos posible. No estoy aquí para trabajar lo menos posible. Yo no me hice juez para trabajar lo menos posible, sino para intentar solucionar los problemas de los ciudadanos. Y como juez de familia, siempre de las partes más débiles y siempre en defensa y garantía de los derechos de los niños, de los menores. Ese es mi trabajo. No quiero que me descarguen de ese trabajo, porque estoy para resolver problemas y para derivar, como luego ahora veremos también, a la mediación, porque creo en la mediación, porque la mejor medicina, le dicen los médicos, es la preventiva, no la quirúrgica. Y aquí estamos empleando medicina quirúrgica. Y si yo tengo un eczema en una mano, ya digo que una solución puede ser ponerme una crema para ese eczema. Otra solución puede ser cortarme el brazo por el codo. Ya no tengo eczema, pero también me queda un cuerpo amputado. La proporcionalidad es una de las bases y fundamentos del derecho. El principio de que el derecho penal tiene que ser la última ratio es uno de los principios y pilares del derecho. Pero vamos, de primero de derecho. Pues no, aquí criminalizamos la familia. A juzgados de familia resulta que se nos dice: no, esto tiene que ir al juzgado de violencia. Porque han discutido. Porque han discutido que además el espíritu de la ley del año 2004 era realmente lo que ha dicho antes Nekane, que en la agresión, en esa confrontación, en esa agresión que puede ser física, psicológica, incluso, hubiera una auténtica motivación machista. Si no hay esa motivación machista, es una motivación, es una discusión, una confrontación, un enfrentamiento entre iguales, que en un momento donde existe un conflicto porque la relación de amor y afecto que dio lugar a esa relación ha desaparecido, y donde se discuten cuestiones que no son nada triviales, como es con los problemas con los hijos, como es el problema de la vivienda, como es el problema de las pensiones. Por tanto, el primer problema para la determinación de lo que yo tengo que conocer como juez de familia tendría que ser saber ¿qué es lo que tendría que conocer un juzgado de familia y un juzgado de violencia? Pero con el auténtico espíritu de lo que dijo el Tribunal Constitucional en su momento, la auténtica voluntad que tuvo el legislador en el año 2004. ¿Por qué se crearon tan pocos juzgados de violencia en el año 2004? Porque realmente detrás de la voluntad del legislador estaba de que esos juzgados realmente conocieran de aquellas agresiones con motivación machista. El problema de la ley, por tanto, entronca en cuestiones de base ideológica. Y prosigo con lo que es la conferencia inaugural que ha dado el catedrático Curro Contreras. ¿Cuál es el problema? Que hemos llevado conceptos ideológicos a la norma. Y después, encima, esa norma, a través de adoctrinamiento fomentado por comisariados políticos que estamos pagando todos y que nos cuestan miles de millones de euros, están dando a que esa aplicación de la norma encima se atenga más aún a esos adoctrinamientos ideológicos. ¿Y cuál es la ideología? La ideología es de Kate Millett. En su libro Política Sexual del año 1969 decía que la mujer está universalmente oprimida y explotada por el hombre, y lo ha estado siempre, desde los comienzos de la historia. Esta relación de opresión y explotación constituye un sistema de dominación que es el sistema de dominación básico, sobre el que se asientan todos los sistemas, es decir, el patriarcado. Esto es el catecismo
ideológico que ha dado lugar a la elaboración de la norma. Porque en el preámbulo de la Ley de Violencia lo dice muy clarito, y estoy totalmente de acuerdo. Se ha de considerar violencia machista, que tendríamos que estar hablando de violencia en el ámbito doméstico, porque también nos tienen que preocupar a nosotros desde la Plataforma por la Igualdad, a los ciudadanos y a los que creemos en la democracia, la protección de las personas que en el ámbito doméstico sufren una situación de vulnerabilidad y sufren una situación de agresión independientemente de cuál sea su condición, su sexo y su edad. Porque aquí lo que tenemos que hablar es de personas. ¿O es que en una relación doméstica un hombre no puede ser agredido? No, no. Es que esto no es bidireccional. Dogmatismo fanático ideológico. No, no, es que ni los ancianos, no es que ni en una relación tampoco hombre-hombre homosexual, ni siquiera los niños pueden ser objeto también de agresión y de maltrato. No. Porque aquí estamos hablando de dogmatismos, del patriarcado. Y un dogmático fanático se diferencia de un científico, en el que el científico, cuando hace una teoría científica y la contrasta con la realidad y comprueba que en ese contraste puede haber habido un error, porque se demuestra teoría de la falsación, que esa teoría no se corresponde con la realidad, el científico cambia su teoría científica para ajustarla a la realidad. El fanático es todo lo contrario. Cuando comprueba que su dogma fanático no se ajusta con la realidad, lo que hace es falsear la realidad, con estadísticas manipuladas, con informes que cuando ya se hacen se predetermina cuáles van a ser sus resultados. Eso es lo que hace el fanático. Y la norma parte de un fanatismo ideológico como es el concepto de patriarcado. El preámbulo, como decía, está perfecto porque dice que se entenderá por agresión machista aquella que el agresor, en este caso auténtico maltratador, ejerce sobre mujeres como Begoña por el hecho de ser mujeres, porque las consideran que carecen del derecho mínimo de respeto por el hecho de ser mujeres, porque considera ese agresor que esa mujer carece del mínimo derecho de libertad por el hecho de ser mujer, porque considera que esa mujer carece del mínimo derecho de libertad de decisión por el hecho de ser mujer. Eso es maltrato machista. Sin embargo, el artículo 1 de la ley transcribe el concepto de patriarcado de Kate Millett. La mujer está sometida por el hecho de serlo, y lo ha estado desde los comienzos de la historia, siempre y en cualquier caso. Predeterminación, prejuicio, incluso para los jueces, generalización para los jueces. Nos quitan la posibilidad de discernir discrecionalmente en cada caso lo que es justo, que es lo más difícil y lo más valioso, y de lo que tenemos que estar más orgullosos los jueces, de nuestra labor de resolver en justicia. Bueno, no, aquí ya te dicen que cualquier agresión de cualquier tipo, en cualquier circunstancia, aunque la mujer pese 100 kilos y el tío sea un alfeñique de 30, aunque el señor sea un parapléjico, que esté sentado en una silla de ruedas, ese hombre es un maltratador por su carácter y por su naturaleza masculino. Derecho penal de autor puro y duro, que solamente se ha aplicado en el siglo XX en dos sistemas: estalinismo y en la Alemania nazi de Hitler. Eso se llama derecho penal de autor. Y se dice que esa agresión es como manifestación de la situación de discriminación, desigualdad y relación de poder del hombre sobre la mujer, lo cual de por sí ya es humillante e indignante para las mujeres, porque ya todas las mujeres, por el hecho de serlo, que sepáis que sois inferiores, que estáis sometidas al varón por el hecho de ser mujeres y el hombre por el hecho de ser varón, es el que os humilla y os ya sabe de considerar, por ejemplo, en el aspecto sexual como esclavas sexuales. Eso es la ideología de género. Parte de una situación de discriminación positiva. Pero discriminación positiva, ¿qué es? El concepto de discriminación positiva jamás se ha utilizado como medida de agravamiento penal, sino como medio de compensación social. Se ha caracterizado siempre como una medida positiva, nunca como un castigo peor. Por ejemplo, si se abarata el abono de transportes de la tercera edad, porque la disminución de sus facultades para conducir forzosamente les hace tener que elegir el transporte público para desplazarse, y es una medida positiva el que paguen menos, debido también a que sus ingresos se reducen a sus exiguas pensiones, para compensar las más limitadas opciones a la igualdad de oportunidades para mayores libremente. Es discriminación positiva, bien entendida, como siempre se ha hecho valer la defensa de los derechos sociales. Lo absurdo, que es lo que se está haciendo aquí, sería penalizar a todo el resto de ciudadanos, obligándoles a no utilizar el coche porque los mayores no pueden hacerlo para asegurar una igualdad geriátrica.
Pues este absurdo de la igualdad por razón de sexo es lo que estamos haciendo con la ley de violencia. Eso es lo que estamos haciendo, no como manifestación, sino que los jueces, cuando sea manifestación y apreciamos esa voluntad machista, como está teniendo yo oportunidad de decir el Tribunal Supremo, digamos, esto es lo que tiene que ir al juzgado de violencia. Y lo que no supone, dentro de lo que no supone esa voluntariedad de dominio, de anulación de voluntad, de crear miedo en esa persona, eso lo van a ver los juzgados de familia. Pero además ese miedo, esa anulación, ese castigo que se hace a una persona que se encuentra sometida a otra en la relación familiar, no solamente en el ámbito de lo que es la mujer, sino en el ámbito de cualquier persona que pueda estar en esas circunstancias. Eso es lo que es auténtica igualdad. Eso es lo que realmente el legislador que hizo la Constitución y que redactó el artículo 14 se creía cuando se dijo que no podía existir ningún tipo de discriminación, entre otras cosas por razón de sexo. Es algo tan bárbaro creer esto, es algo de sentido común. Pero hay otro problema, porque ya no es solamente la norma la que nos está llevando, la que está impregnada de ese adoctrinamiento fanático. Es que nos están costando miles de millones, y lo ha dicho Curro Contreras, en campañas de concienciación social. Miles de millones no destinados a mujeres maltratadas que nos pueden requerir y que con toda garantía tenía que ir destinada a ellas ese dinero. No, va en campañas de adoctrinamiento en materia de ideología de género. Y ese adoctrinamiento de género no solamente está calando en la sociedad, lo cual ya de por sí es perverso y peligroso, una sociedad alienada e ignorante, sino que también está calando en profesionales. Y ahí está el peligro. Cuando una norma impregnada de un fanatismo ideológico que tiene un peligro consustancial porque introduce una discriminación que no solamente beneficia a la mujer, porque además de que el fin no justifica los medios, es que aquí no se consigue ni el fin, sino que está suponiendo la conculcación sistemática de derechos fundamentales, es que resulta que ahora hay profesionales que esa norma están justificándola porque están convencidos de su fanatismo ideológico, de que es así, y cuando un profesional aplica el fanatismo ideológico, deja de ser profesional de la ciencia que sea. Porque un juez, cuando le viene un asunto, puede tener una idea, puede preconcebir de que un señor es un maltratador, o puedo preconcebir que un señor, una señora está sometiendo a alienación parental a su hijo. Pero Necane y yo, como jueces independientes, estamos también sometidos al principio de que tenemos que practicar prueba. Y esa preconvicción, se tiene que hacer una convicción definitiva a la vista de la prueba, con carácter objetivo. Y si me he equivocado en mi preconvicción inicial, tendré que cambiar. Esa es la doctrina científica, Karl Popper. No Lysenko, que dice que decía, es el científico de Stalin, que la ciencia está sometida al poder político. No, yo como juez científico que creo en la ciencia jurídica y en la prueba, tendré que llegar a una convicción en base a la prueba que se me presente. Sin embargo, el juez fanático, el radical de género que ejerce de juez, o el fiscal que antes que fiscal es un radical fanático de género que ejerce de fiscal, o el abogado que es un radical de género que ejerce de abogado, o el psicólogo que antes de psicólogo es un radical de género que ejerce de psicólogo, o el policía que también el contaminado e infectado de esa ideología es antes que policía un radical de género que ejerce de policía. Para ellos siempre vamos a tener una condena, porque el hombre, por el hecho de ser hombre, ya está condenado, está estigmatizado como lo que es la semilla de Caín. ¿Por qué? Porque además si es inocente usted no es porque sea inocente. Usted lo que pasa es que es culpable, pero no se ha podido probar su culpabilidad. Es su culpa. Y ese tipo de profesionales, junto al cambio de la norma, en la aplicación de la norma, es lo que hemos de ir cambiando para que esto cambie, porque si no el resultado es catastrófico. El resultado es catastrófico. Un padre de Granada, que la señora, pues sería una señora que era infiel, es lo de menos, que él era infiel, porque también hay hombres, los cuernos es, entre otras cosas, es otro tema bidireccional que duelen y pinchan lo mismo. Pues esta señora que era infiel a este señor, aparte de ser infiel, pues no se cuidaba de los niños, no se cuidaba de su atención. Llegaba el hombre y los niños, pues comió de mocos, no, porque él estaba trabajando, yo no estaba trabajando. Los niños son cuestiones de responsabilidad de los dos. Bueno, pues le dice este señor un día, me voy a separar de ti, que sepas que eres una mala madre y voy a luchar a muerte por la custodia de los niños.
Denuncia, evidentemente. ¿Por qué? Porque se lo ha dicho por el hecho de que este hombre se lo está diciendo por el hecho de ser mujer y porque esto es un sistema de opresión y explotación que constituye un sistema de dominación que es el sistema de dominación básico. Esto lo ha dicho en el seno de patriarcado, se lo ha dicho por el hecho de ser mujer, no por el hecho de que pueda ser una mala madre y porque tiene todo el derecho del mundo como padre a luchar por la custodia de sus hijos. No, no, se lo está diciendo para molestarla, insultarla y vejarla en su condición de mujer, porque él está en una situación de dominio. Y si yo discuto con mi mujer, discuto sabiendo que yo voy a ganar porque estoy en una situación de dominio. Este señor no tuvo que luchar más por la custodia de sus hijos, porque después de que le puso la denuncia y le puso una medida de alejamiento de su mujer y de sus hijos, se terminó suicidando. Estos son los dramas que no salen, porque aquí nos hemos de plantear que la realidad, la verdad, es algo poliédrico. Y siempre pongo un ejemplo cuando doy clases en esta materia y lo digo. Si yo me fijo, me voy a 2 metros de ese cuadro y me dicen que mire a la pared y describa ese cuadro, Platón lo contaba en su obra La caverna. Pues voy a describir que esta habitación es una mancha negra, o los pies del niño que están en el centro del cuadro en el que yo me estoy fijando atentamente. Y voy a contar una parte de la realidad de este salón. Pero para saber lo que es este salón y describirlo, tengo que girar la cabeza y mirar hacia todos los lados para describirlo, porque la realidad no es plana. La realidad es poliédrica, la realidad es que tenemos que fijarnos en todo. Por último, ¿qué pasa con el tema de la discriminación en relación de los niños? Yo soy muy partidario de la mediación. Nos hemos cargado la mediación. Además que con la mediación, con la teoría de la ideología de género, como resulta que no somos iguales en las relaciones de pareja, ¿cuál es el primer requisito de la mediación? Que seamos iguales. Y como no somos iguales, el peligro está que en esa mediación, si entran radicales de género que ejercen de mediadores, van a partir de la situación de que la mujer tiene que partir de una situación de prevalencia, con lo cual se han cargado todos los principios de la mediación que nos hemos estudiado. Y en cuanto a los niños, si hemos hablado de custodias compartidas, tendremos que modificar el artículo 92.7 del Código Civil, porque si en la mera presentación de una denuncia equivale a que yo ya no puedo pedir custodia compartida, eso es un grave perjuicio, una grave discriminación a la infancia. Niños que pueden tener la fortuna de tener un padre y una madre adecuados, aunque hayan tenido una situación circunstancial que les ha llevado a sus progenitores a fracasar en su relación. Yo tengo derecho a tener un padre y una madre. ¿Qué pasa? ¿Que mi felicidad va a quedar sometida al capricho, al deseo o a la arbitrariedad de que mi madre pueda presentar una denuncia o mi padre? Porque además eso tiene el peligro de que a lo mejor el progenitor que se ha adelantado en poner esa denuncia, que va a ser probablemente la madre, no sea el más idóneo para atender a su cuidado. Con lo cual estamos produciendo una gravísima discriminación también en esas relaciones paternofiliales que tienen que ir siempre enfocadas en un plano de igualdad, porque la custodia compartida implica corresponsabilidad parental. Es acabar con estereotipos, con roles de sexo. Porque si ahora lo que es entrando, aunque a mí no me gusta hablar de lo que es las cuestiones de género, no me gusta el concepto género, pero entrando en su propia dinámica, oiga, ¿el género no supone acabar con estereotipos y roles sexistas? Pues el peor rol sexista es el de que las señoras, por el hecho de ser señoras, tienen que cuidar de los niños. ¿Qué ocurre? Ya lo ha dicho Curro Contreras esta mañana. Shulamit Firestone decía que aquí es el control de los medios de reproducción. Lo que era la teoría marxista de la guerra de clases pasado a la guerra de sexos. Nosotros como pareja, el hombre y mujer, no estamos abocados a una relación de felicidad, sino a una relación patológica de odio. Y no creo que eso tenga que ser así. Y resulta que si yo tengo que controlar los medios de reproducción en sus orígenes, eso es el aborto. Y en cuanto a sus frutos, el control de que los niños son míos, son cosa mía. El eslogan, nosotras parimos, nosotras decidimos. Los niños son cosa de dos. Y lo que hemos de educar en valores, en igualdad, para hacer desaparecer esos estereotipos. Y si hay padres que todavía no se lo creen, hacérselo creer, que esto es cosa de dos. Y termino. Si Simone de Beauvoir escribió en los años 40 El segundo sexo, yo como ciudadano, como profesional y juez que cree en la auténtica igualdad, creo que aquí no se puede hablar ya de un segundo sexo.
Aquí lo que tenemos que hablar es del otro sexo. Y a mucha honra para las mujeres que están orgullosas de su feminidad y de la posibilidad de ser madres, de lo que carecemos los hombres. Aquí tenemos que hablar de otro segundo sexo. Y no hablar más de género, sino del género humano, que nos identifica a todos con nuestra individualidad y con nuestras diferencias en el género de ser personas. Muchísimas gracias.